haya puesto aquí. A mí me tocó compartir con ustedes el día de hoy porque gracias a Dios venimos todos los que fueron al segundo servicio llenos también de la prédica de allá porque estuvo muy buena. Miguel está predicando allá y pues estamos muy orgullosos de él, ¿no? Que lo hayan invitado a predicar allá al servicio anglo, y nosotros vamos a estar aquí siguiendo con nuestra serie en el libro de Éxodo. Y aunque Éxodo, pues hemos visto, ¿verdad?, que es un libro un poquito difícil de entender a primera vista porque son leyes que Dios dio a su pueblo, un pueblo que sacó de la esclavitud, y vimos cómo le dio los 10 mandamientos, y esta mañana vamos a ver más leyes todavía que Dios les da. Es como unas instrucciones que Dios pone en caso de que se rompa algo, en caso de que el botón no sirva, algo así, ¿no? Entonces, si nosotros nos rompemos, ya tenemos la solución, aquí la podemos ver. Y antes que nada, me gustaría que inclináramos nuestro rostro para empezar a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por tu gran misericordia, Señor, de permitirnos estar aquí esta mañana, Señor, de poder escuchar, Señor, en el servicio segundo, Padre, tu gloria, Señor, cómo estás trabajando en medio de tantas personas, Señor, que podemos ver cómo te haces tan real para nosotros, Padre, por medio de su testimonio, Padre. Y podemos ver también, Señor, que estas personas, Señor, que vienen aquí a bautizarse, Padre, quieren seguirte porque tú, Señor, los has llamado, Señor. Te doy gracias, Padre, porque eres infinitamente bueno, Señor, y tú tienes un propósito, Señor, para cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor. El punto solamente es que lo creamos, Padre. Y te pido, Señor, que esta mañana, Padre, tú hables por medio de mí, que si voy a decir algo, Señor, que no te agrada, Señor, tú lo quites de mis labios y que seas tú hablando, Señor, por medio de mi boca. Te pido también, Señor, que cualquier persona que no te conoce esta mañana, Señor, pueda escuchar de ti, Señor, que pueda escuchar quién eres tú, Señor, cuánto amas a esa persona, Señor, cuánto nos amas, Señor, cuánto nos has dado, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque eres santo, como cantábamos esta mañana, Señor. Tú eres infinitamente santo, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, las leyes que Dios le da al pueblo de Israel, estas leyes fueron para bendecirlos, aunque suenen un poquito, se diría la palabra harsh en inglés, duras, no son para pues quitarlos, ¿no? Para que simplemente les traiga a gusto, sino que es para que los bendiga, es para protegerlos, para guiarlos, para mantener a ese pueblo diferente y santo, y la palabra santa es para apartarlos, ¿verdad? Para Él. Y vamos a tratar de ver estas leyes esta mañana de un lente así, o sea, como una guía que sea algo diferente para nosotros esta mañana, porque yo creo que el propósito de Dios en estas leyes es para que seamos representantes de Él en esta tierra. ¿Ok? En Isaías, disculpen, no tengo se me olvidó traer el iPad y vamos a tener que leer. Si tienen su Biblia, si no, aquí hay Biblias, pero si no, en su teléfono lo pueden sacar. Miguel usualmente lo pone ahí en la pantalla, pero se me olvidó traerlo, sorry. En Isaías 42, 6 al 7 dice: yo soy el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé y te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Amén. Amén. Y Dios dio, como les digo, estas leyes en caso de que alguien robara. O sea, ya habíamos visto que Dios dijo no robes, ¿verdad? En el 8º mandamiento que Miguel nos lo dio. Y estas leyes, aunque parezcan un poquito drásticas, ahorita que las vamos a leer, como les digo, es para bendición. Y yo noto algo en el primer versículo que dice: si alguien roba, ahí Dios está extendiendo todavía su gracia, porque a veces pensamos, bueno, en el Antiguo Testamento Dios era un Dios malo y Dios no tenía gracia, pero la verdad es que
sí, o sea, el mandamiento es no robes, pero aquí nos está dando una solución en caso de que ya nos conoce que vamos a robar, y nos está dando la solución, ¿no? Entonces vamos a leer, si me acompañan, a Éxodo 22, del 1 al 4. Y dice, si alguien roba un toro o una oveja y lo mata o lo vende, deberá devolver 5 cabezas de ganado por el toro y 4 ovejas por la oveja. Si alguien se le sorprende robando y se le mata, su muerte no se considerará homicidio. Si se mata al ladrón en plena luz de día, su muerte se considerará homicidio y el ladrón está obligado a restituir lo robado. Si no tiene con qué hacerlo, será vendido para restituir lo robado. Si el animal robado se halla en su poder y todavía con vida, deberá restituir lo doble, ya sea que se trate de un toro o un asno o una oveja. Y bueno, aquí a lo mejor vamos a decir como el capítulo pasado, ¿no? Bueno, y a mí que eso no me aplica porque yo ni toros tengo. Pero a pesar de que, como les decía, Dios puso esas reglas bien en claro, un principio que podemos aprender aquí es que podemos tener consecuencias a nuestros actos, que Dios quiere que aprendamos que debemos hacernos responsables de nuestros actos y principalmente pues de no robar, nada que no sea tuyo, no robarlo, ¿no? Y también en esa época los animales trabajaban como hoy el dinero. Si tenías más animales, pues tenías, como quien dice, más dinero, ¿no? Más recursos, mejor estatus social, y no siempre era el caso de todas las personas. Entonces lo que Dios hace es que muchas veces las personas tenían menos. Entonces dice, si alguien le roba una oveja, quizá era lo único que esa persona tenía y el pago debería de ser mayor, ¿verdad? Como esto era para concientizar el grado de ofensa que se estaba haciendo. Y aparentemente, como quien dice, los toros tenían un poquito de mayor valor porque tenían mayor uso, porque la restitución, como notamos aquí, debería de ser mayor. Así es de que dependiendo de la gravedad del asunto es como se debería de tratar ese asunto. Por ejemplo, si yo al salir de aquí del estacionamiento le pego a alguien, ¿qué voy a hacer? Bueno, ya se fueron todos, nadie me vio, no hay cámaras, ¿qué hago? ¿Me voy? No, ¿verdad? Entonces lo correcto sería que yo deje ahí mi información, aunque nadie me vio, aunque yo no conozca a la persona, de perdida, dejo la información, mi número de contacto para que me contacten y ya la persona me puede contactar. Y esto es, como les digo, para hacernos cargos de nuestros actos, porque por más pequeño que sea el acto que cometemos, es importante, porque dice en Job 34:21, los ojos de Dios ven los caminos del hombre, Él vigila cada uno de sus pasos. Así es de que aunque nadie me haya visto, Dios sí me vio. Quizá el versículo 2 nos dice, pues quizá a simple vista la consecuencia pueda parecer muy fuerte, pero imagínate que alguien entre a tu casa y trate de robarte algo. La verdad, qué miedo. Recuerdo que hace unos años, cuando estábamos recién casados, yo y Miguel, en la madrugada escuché unos golpes muy fuertes que venían de la cocina y yo pensé, rápido lo despierto y le digo, hey, ve a ver, creo que alguien se metió y está azotando los cajones de la alacena. Entonces él fue y vio y se dio cuenta que en realidad era el mosquitero que se estaba azotando. Y viene y me dice, pero ¿quién va a estar azotando los cajones? O sea, es súper ilógico, pero a lo que voy es a que en la noche hay cabida para más confusión. Y si estás dormido y te despiertan así, pues obviamente no hay claridad. Entonces, por eso Dios permite eso, ¿verdad? Aunque suene un poco fuerte. El versículo 3 nos dice que de día cambia el asunto. Quizá con mayor claridad podemos tomar mejores decisiones, ¿verdad? Se supone. Y con la luz se pueden ver mejor para juzgar un poco mejor la situación. También es fácil reconocer a la persona. Si vienen a robarme, pues es fácil ver, oh, fue él, y ya puedes testificar quién fue si es que lo atrapan. Pero noté algo muy importante con estas leyes, ahorita que las vamos a leer todas.
que Dios no manda a nadie a la cárcel. Y eso es algo muy interesante, porque Dios solamente quiere que las personas se hagan cargo de sus actos y que paguen lo que hicieron, ¿no? El versículo 4 dice: si en caso que el ratero es hallado y todavía tiene al animal vivo, entonces debe devolverlo robado, y aparte también debe reponer como el daño con algo extra, ¿no? En este caso, otro animal. Si es una oveja, si es un toro. Y esto me recuerda a Zaqueo. ¿Sí saben la historia de Zaqueo, más o menos? Que dice que cuando conoció a Jesús y Jesús lo invita a que fuera a comer a su casa, su fruto de arrepentimiento fue que le dijo a Jesús: yo voy a dar el dinero a los pobres. Y también dijo que si había engañado a alguien, iba a restituirlo 4 veces, ¿verdad? Entonces, si queremos mostrar frutos de arrepentimiento, una vez que vengamos a Jesús, pues es lo que debemos de hacer, lo correcto. El versículo que sigue, el 5, dice: si alguien apacienta su ganado en un campo o en una viña, y por dejar a sus animales sueltos, ellos pastean en campo ajeno, el dueño del animal deberá reparar el daño. Deberá reparar el daño con lo mejor de su cosecha. Si se prende fuego en pasto seco, el fuego se propaga y quema algún trigal, o el trigo ya apilado, o algún campo sembrado, el que haya comenzado el fuego deberá reparar el daño. Y bueno, aquí Dios nos recuerda el principio principal, ¿no? Que debemos de hacer lo correcto, debemos hacernos responsables por nuestras acciones, y que siempre va a haber consecuencias, ¿verdad? Quizá parece un poquito severo de que, ¿por qué le voy a dar lo mejor que tengo? Pero si fuiste principalmente negligente y estás haciendo algo y no te das cuenta, pues entonces debemos de reparar el daño. Te aseguro que nos podrá pasar una vez, pero 2 veces ya no. Y el versículo 6 dice que Dios nos quiere aquí enseñar un principio importante de la negligencia, porque puede causar daños muy graves, ¿verdad? Debemos recordar que estas leyes Dios las está dando al pueblo porque es un pueblo que es sacado de esclavitud, que sus modales quizá no eran tan buenos, no eran los mejores, y quizá su sentido común tampoco. Así que Dios quiere explicarles bien que ellos pertenecen a un pueblo separado, un pueblo santo. Igual nosotros, cuando conocemos a Cristo, antes estamos viviendo una vida de esclavitud al pecado, y una vez que conocemos a Cristo, Él nos libra del pecado, nos da salvación, y por medio de su palabra es que quiere darnos esa vida separada, esa vida eterna. Pero si no estamos leyendo, entonces ¿cómo vamos a descubrir esas promesas, no? El versículo 7 al 9 dice: si alguien deja dinero o bienes en la casa de un amigo y estos bienes le son robados, el ladrón deberá devolver el doble en caso que lo atrapen. Si no se atrapa al ladrón, el dueño de la casa deberá comparecer ante los jueces para que se determine si no dispuso de los bienes del otro. En todos los casos de posesión ilegal, las 2 partes deberán llevar el asunto ante los jueces. El que sea declarado culpable deberá restituir el doble a su prójimo, ya sea que se trate de un toro, o de un asno, o de una oveja, o de ropa, o de cualquier otra cosa perdida que alguien reclame como de su propiedad. Y aquí en el primer versículo que leímos, el 7, dice: pareciera que Dios está tratando de proteger al dueño de la casa, asumiendo, ¿verdad?, que él no fue el que tomó eso prestado o robado. Pero si no encuentran al responsable, pues el dueño tiene que hacerse cargo. Pero para poner una demanda, y también hoy en día es así, de que tiene que haber pruebas, ¿no?, de que lo estoy acusando, entonces tengo que llevar pruebas. Una vez que se resuelve ese asunto, se prueba quién fue el que dañó, el que hizo el robo, la víctima debe de ser restituida el doble. Y esto debe de hacer
pensar a nosotros, ¿verdad? Aunque esto ya no aplique hoy en día, como veíamos lo que hizo Zaqueo. O sea, si vamos a mostrar frutos de arrepentimiento, entonces tenemos que devolver el doble. Decimos que bueno que estamos en el Nuevo Testamento, ya no lo tengo que hacer. Y bueno, yo veo que esta ley es muy misericordiosa porque en otros países islámicos, ¿qué hacen? ¿Sí saben? Les cortan la mano si alguien roba. Y bueno, aparentemente en esa época había muchas personas hurtando, ¿verdad? Vamos a ir al versículo 10, dice: si alguien deja al cuidado de algún amigo suyo un asno, un toro o una oveja o cualquier otro animal, y el animal muere o sufre algún daño o es robado sin que nadie lo vea, el amigo del dueño jurará ante el Señor no haberse adueñado de la propiedad de su amigo. El dueño deberá aceptar ese juramento y el amigo no deberá restituirle nada. Y yo veo aquí un principio muy importante. Disculpen que vayamos tan rápido, pero es que es mucha información. Y sorry, tenemos que ir un poquito rápido, ¿ok? Yo veo un principio bien importante con estos versículos que dice que jurar delante de Dios en aquel tiempo es muy serio, es muy importante. No como hoy que lo vemos tan a la ligera, oh sí, te lo juro, ¿verdad? Y por mi mamá no le hace. Pero la creencia en aquella época era mayor porque acuérdense que ellos habían visto, o sea, eran testigos oculares de que Dios los había sacado de Egipto, de que se había partido el mar rojo. O sea, entonces esto tenía que valer más porque ellos sabían por quién estaban jurando, habían visto ellos con sus propios ojos. Entonces la palabra valía mucho. También porque debería de ser suficiente para un miembro del pueblo de Dios que con que dijera la verdad fuera suficiente. Entonces tenía que declarar siempre con la verdad. El propósito, como digo otra vez, de Dios para Israel es que fuera un pueblo diferente, intachable y santo. Hay mucho que debemos de aprender nosotros de estos versículos. Primero que nada, que nuestra palabra tiene que tener peso y tiene que tener valor. Si nos decimos ser hijos de Dios o cristianos, nuestra palabra tiene que tener mucha sinceridad y seriedad. ¿Qué dice Jesús acerca de los juramentos? Dice en Mateo 5, 33 a 37: también han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni un solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando usted diga sí, que sea realmente sí. Cuando diga no, que sea realmente no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Y esto de verdad nos debe de hacer pensar, ¿verdad? De que si somos cristianos, en resumen, decir siempre la verdad y no jurar, no tomarlo a la ligera. En el versículo 12 dice: si el animal le fue robado al amigo, éste deberá indemnizar al dueño. Si el animal fue despedazado por una fiera, el amigo no tendrá que indemnizar al dueño. Si presenta como evidencia restos del animal, y si alguien pide prestado a un animal de algún amigo suyo y el animal sufre algún daño o muere, no estando presente su dueño, el que le pidió prestado deberá restituirlo. Si el dueño del animal estaba presente, el que pidió prestado al animal no tendrá que pagar nada. Si el animal fue alquilado, al precio del alquiler cubrirá la pérdida. Y aquí estos versículos nos está expandiendo un poquito la idea que anteriormente vimos, que debemos de hacernos responsables por nuestros actos, de no ser negligentes y de restituir lo dañado o robado, y siempre vamos a tener que lidiar con las consecuencias. Y bueno, esto fue la parte fácil. Ahora vamos a ir a la parte difícil.
porque los versículos que vienen sí están un poquito más fuertes, ¿ok? Sí, dice el 16: si alguien seduce a una mujer virgen que no esté comprometida para casarse y se acuesta con ella, deberá pagarle su precio al padre y tomarla por esposa. Aun si el padre se niega a entregársela, el seductor deberá pagar el precio establecido por las vírgenes. ¡Wow! Está un poquito fuerte, ¿verdad? Y bueno, aquí Dios nos está hablando obviamente de las relaciones sexuales antes del matrimonio, porque lo ideal ante Dios es esperarnos hasta el matrimonio, hasta estar casados para tener relaciones sexuales, pero no siempre ese es el caso, ¿verdad? Hoy en día vemos muy normal tener relaciones sexuales antes del matrimonio, porque pues es muy fácil tener ¿cómo se llama? No tener la responsabilidad, ¿no? Y esto que Dios está diciendo, aquí tengo mi té, thank you, gracias. Esto que Dios está diciendo es porque Dios quiere cuidar de la mujer y quiere hacer responsable al varón, porque pone esta instrucción para que no se tome tan a la ligera tener relaciones sexuales. De hecho, no sé si se acuerdan que en los tiempos de los abuelos decían que el abuelo se fue con la abuela, que se la robó y que los casaron a la fuerza y que no querían casarse. Entonces hay muchas historias de esas, ¿no? Pero también los papás lo que hacían en esa época, que ya no es tan usual, era para que proteger a su hija y hacer al hombre, ¿verdad?, hacerse responsable de sus actos. Y vemos cómo Dios aquí le está dando al varón mayor responsabilidad sobre un hogar y mayores consecuencias. Hoy en día es muy común tener relaciones sexuales antes del matrimonio y lo vemos tan normal porque, como les digo, queremos el beneficio pero no la responsabilidad. Pero eso no es lo que Dios diseñó para nosotros. Y en el versículo 17 dice: ahora que si el padre de la joven, ¿verdad?, no se la quiere dar, bueno, pues a lo mejor el papá está viendo algo malo en el muchacho que se quiere ir con la hija, ¿no? Y va a decir, no, bueno, si ni siquiera ¿cómo se dice?, la respetó antes del matrimonio, ¿qué va a pasar después del matrimonio? Entonces esto nos habla de que papás, quizá más bien chicas, debemos de escuchar el consejo del papá, ¿verdad? Porque a veces el papá sabe más que nosotras. Amén. No siempre, pero a veces. Vamos a leer el versículo 18, que ese también está un poco fuerte. Dice: no dejes con vida a ninguna hechicera. Y ese a mí se hace, digo, bueno, para mí, en lo personal, yo digo, ¿por qué alguien consultaría a alguien más que no fuera Dios? En este caso, una hechicera. En Deuteronomio podemos ver que los hechiceros están puestos en una categoría abominable ante los ojos de Dios, y que también hay otras cosas. Miren, les voy a leer en Deuteronomio 18 del 9 al 12. Dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea, agorero o hechicero o encantador o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace esas cosas es abominable al Señor. Y por causa de esas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones delante de ti. Y los voy a hacer ahí pensar un poquito. Y también porque en Isaías nos dice, ¿verdad?, a lo que iba mi pregunta. Dice en Isaías 8:19: y cuando te digan, consulta a los medium y a los adivinos que susurran y murmuran, tú responde, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Y yo digo, bueno, nada en este mundo, ni nadie, tiene la sabiduría que Dios tiene. Si Él es el creador del mundo, si Él puso todo, estableció todo, porque hay personas que en vez de ir directamente a Él, van a otras cosas. A mí eso no me cabe en la cabeza.
y más cuando a Dios no le agrada. O sea, es ir en contra de Dios totalmente, es como una rebeldía. No es como una rebeldía, y dice que es una rebeldía, y les voy a leer, le dice en primera de Samuel 15:23, dice: la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría, y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Este versículo está hablando de Saúl. Para los que no conocen quién es Saúl, él fue un escogido, un rey de Israel. Él fue escogido de Dios, pero él decidió desobedecer no solamente una vez. O sea, Dios le dio muchas oportunidades, pero como quien dice, la gota que derramó el vaso fue que él consultó a un medium. Y dice en 1 Crónicas 10, 13 al 14: así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor, y también porque consultó y pidió consejo de una medium y no consultó al Señor. Está fuerte. Bueno, no más yo, ¿verdad? Dice, consultar este tipo de magias también es como consultar al diablo, porque, o sea, imagínate ¿a quién vas a ir? O sea, si no estás yendo directamente a Dios, solamente hay de dos aguas, como quien dice, ¿no? Así es de que, pues tenemos que ir directamente a la palabra de Dios, a la palabra de vida, y como les recuerdo, esto es estar como en rebeldía con Dios. Yo creo que si estás tan desesperado por una respuesta, no consultes otra cosa que no sea la palabra de Dios. Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y otra cosa fuera de Jesús solamente es rebeldía y desconfianza. Vamos a leer el versículo 19. Todo el que tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte. Aquí cuando leí dije, ¿por qué me tocó este capítulo? Bueno, me puse a investigar y leí esto. Dice, es una perversión sexual y era una práctica empleada por algunos cultos paganos del mundo antiguo, así que era un culto falso, dedicado a dioses falsos. En la desviación idolátrica, algunos de los gentiles representaban a sus divinidades por medio de animales. Por lo tanto, creían que la cópula con el animal sagrado resultaría en una relación mágica con la deidad. En Israel, cualquiera que practicara tal abominación, fuera hombre o mujer, había de morir irremisiblemente. Y en Levítico 20:15 también nos dice que el animal debe de morir. Y yo creo que cuando Dios nos creó, ¿verdad? Cuando dice en la creación que nos creó a imagen de Dios, Él nos eleva a su, como quien dice, a estar sentados ahí con Él. Él nos eleva el valor para excluirnos del reino animal. ¿Y por qué alguien va a ir con un animal? O sea, simplemente no entiendo. Es aquí donde vemos también que Jesús creó el matrimonio sagrado entre dos personas nada más. Vamos al versículo 20. Todo el que ofrezca sacrificio a otros dioses, en vez de ofrecérselos al Señor, será condenado a muerte. Y a pesar de que Dios ya nos dio el mandamiento que solamente se debe de amar a Él y sobre todas las cosas, pareciera que Él quiere aquí recalcar los detalles de la adoración hacia Él y dejar en claro que no debemos de adorar a nadie ni nadie que no sea Él. El pueblo estaba muy expuesto a otras culturas en aquella época. Igual hoy en día tenemos muchas culturas alrededor de nosotros y es fácil contaminarnos y no saber qué es lo que no viene de Dios, ¿verdad? Pero si estamos bajo la fuente de vida que es la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que no viene realmente de Dios. Aunque quizá el castigo suene muy fuerte porque es la muerte, en realidad cuando estamos en pecado, cuando estamos viviendo bajo lo que nosotros queremos, que no estamos adorando al Dios del universo, estamos muertos en vida. Vamos a leer el versículo 21. Dice, no maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues también tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto. Igual hoy en día, ¿verdad?
debemos de ser amables con los extranjeros, tratarlos con amabilidad, y no solo eso, sino también de compartirles el Evangelio, porque dice Pablo que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Vamos al versículo 22, ya casi acabamos, dice: no explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque tú y tu pueblo, si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé su clamor. Arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada, y sus mujeres se quedarán viudas y sus hijos se quedarán huérfanos. Aquí Dios está preocupado por los más débiles y vulnerables, y hemos visto que a lo largo del tiempo el hombre siempre es el proveedor del hogar, ¿verdad? Y si falta el hombre, pues falta todo en el hogar. Como cristianos debemos de ser diferentes de esa misma manera, de tratar a los demás pues con amabilidad, y más que nada a los indefensos y débiles. En Santiago dice: la rebelión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Ese es Santiago 1:27. Vamos a ir al versículo 25. Dice: si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas ni le cobrará intereses. Si alguien toma en prenda el manto de su prójimo, deberá devolvérselo al caer la noche. Ese manto es lo único que tiene para abrigarse, no tiene otra cosa sobre el cual dormir. Si se queja ante mí, yo atenderé a su clamor, pues yo soy un Dios compasivo. Y aquí Dios nos está hablando de los préstamos, que quiere que nuestras intenciones no sean malas cuando hacemos algo, cuando le prestamos a alguien, sin esperar nada a cambio, más bien, hacerlo de corazón, ¿verdad? Porque realmente nos nace. Y quizá no siempre esté a nuestro alcance prestar la cantidad que nos piden, pero Miguel y yo lo que hacemos es que cuando alguien nos pida, no nos pidan, pero cuando alguien nos pide dinero, a veces no le damos toda la cantidad. Por ejemplo, un ejemplo, nos piden $100, le decimos: ¿sabes qué? Mejor te voy a bendecir con $20, quédate $20, no me los regreses, pero es una manera de ayudarlos. Así también, porque no quedamos mal después de que, bueno, yo te presté 100 y no me has pagado. Todo eso, ¿verdad?, también crea conflictos, y más en una iglesia. Vamos al versículo 28, que dice: no blasfemes nunca en contra de Dios, ni maldigas al jefe de tu pueblo. ¿Y qué dice Pablo acerca de nuestros gobernantes? Dice: ora por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Eso está en 1 Timoteo 2:2. Así es de que si vamos a obedecer la palabra de Dios y lo que Dios nos dice, aunque nos caiga mal el presidente que está ahorita, no voy a decir dónde, debemos de orar por él para que Dios lo guíe, para que él pueda tomar buenas decisiones, porque es el que está guiando nuestra nación, nos guste o no. Y el versículo 29 al 30 dice: no te demores en presentarme las ofrendas de tus graneros y de tus lagares. Tus hijos primogénitos serán para mí. También serán para mí tus toros y tus ovejas. Los dejarás con sus madres 7 días, por el 8º día me los entregarás. Y aquí pues no tenemos ovejas, ¿verdad? Pero tampoco vamos a dar al primogénito. Dios nos recuerda aquí que todo le pertenece a Él, y en aquel tiempo lo que hacían era que daban una cantidad de dinero por rescate al primogénito. Y aunque no estamos bajo las leyes de antes o bajo estas instrucciones, ¿verdad?, Pablo nos recuerda que sí es importante dar de lo que conforme Dios nos haya prosperado, conforme Dios nos haya puesto en el corazón.
Y también la práctica de entregar al primogénito era importante en aquel tiempo porque el primer hijo era como el más importante, así lo veía la familia y la sociedad, y daban una cantidad de rescate por el verdad al templo. Así que de esta manera los padres recordaban que estaban dando de lo mejor para Dios. Y también recordaban que, ¿se acuerdan en Egipto cuando leímos que Él rescató a los primogénitos en la Pascua? Entonces esto era como un símbolo de eso, por eso lo hacían. Y vamos a ir al versículo 31. Dice: ustedes serán mi pueblo santo, no comerán la carne de ningún animal que haya sido despedazado por las fieras. Esa carne se la echarán a los perros. Y volviendo a lo que dice en el versículo 19, que si nosotros somos elevados al nivel de Dios, que Él nos creó a su imagen y a su semejanza, no debemos de actuar como los animales actúan comiendo las obras que ellos ya dejaron, ¿verdad? Y para terminar, quiero que vamos a recordar, hacer un resumen más o menos del capítulo. Y es que el pueblo de Dios debe de ser un pueblo diferente, intachable y santo, que debió de tener las características que Dios tiene, de vivir en paz con los demás alrededor, de buscar siempre hacer el bien y de actuar como digno pueblo de Dios. Los cristianos, nosotros, debemos de seguir estos principios también, de mantenernos diferentes, intachables y santos. Se debe notar que somos de Dios por la manera en que vivimos y demostrar siempre el carácter de Cristo. Nuestro comportamiento debe de atraer a las personas y no alejarlas, así como Jesús, que Él fue el ejemplo de vida en carne propia. Él fue intachable, Él fue irreprensible, admirable y santo, y vino a vivir por nosotros y a morir por nuestros pecados, a mostrarnos la santidad inigualable de Dios, a darnos gracia y paz y a reconciliarnos con el Padre. Gracias a Jesús, nosotros somos llamados nación santa, al servicio de Dios. Quiero terminar con este versículo que dice en Apocalipsis 1:5. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y que por su sangre nos ha liberado de nuestros pecados, el que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por estas instrucciones que nos has dado, Señor, que aunque no apliquen, Señor, a nuestra vida diaria, quizá sintamos así, Señor, pero sí aplica, Padre, porque podemos ver tu mano, Señor, trabajando